Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. En esta clase vamos a hablar acerca de cómo se formaron los paradigmas culturales de nosotros los occidentales, ¿sí? Vamos a ver un poco de historia de cómo se fueron generando unas tendencias, unas ideas, unas creencias que hoy nos conforman como sociedad, y eso es importante tenerlo en cuenta para que veamos cómo las cosas que surgen a nuestro alrededor van formando nuestra forma de ser simplemente porque son cosas heredadas y que nos tocó de acuerdo a la cultura, ¿sí? Entonces, es obvio que nuestra forma de pensar como occidentales es muy diferente a una forma de pensar de los orientales, ¿cierto? Entonces, vamos a ver entonces cómo muchas cosas se fueron formando en nuestra forma de pensar a nivel de religión, de política, de cultura, etcétera, ¿sí? Obviamente hay que empezar hablando rápidamente de la antigüedad, así vamos a tratar de concretar muchísimos temas y conceptos. Entonces ya ustedes pueden ahondar en la medida que quieran profundizar en el tema. Sabemos que la cuna de la civilización, o por lo menos lo que se sabe por ahora, es que fue en Irak, sí, la actual Irak, que allí pues creció diferentes culturas en el Medio Oriente, que por ejemplo la cultura sumeria, sí, alrededor de 4500 años antes de Cristo también ahí surgieron los acadios, sí, años después surgieron los acadios y después los asirios, sí. Entonces, al sur de Babilonia, que era una ciudad en esta área de Mesopotamia, ¿sí? Esta ciudad de Babilonia duró alrededor de 1000 años, ¿sí? En el mismo lugar, increíble, ¿cierto? Si nosotros acá los latinos, ¿cuántos años tenemos de antigüedad? Por ahí 500 y algo, ¿cierto? Y lo que hemos avanzado. Ahora una ciudad que permaneció en el mismo lugar por 1000 años, sí, es increíble. Solo que cuando llegan otros imperios, así como llegaron por ejemplo acá los romanos, pues las culturas antiguas, las que estaban acá antes, pues ya esas no quedan casi rastros, sí. Pues lo mismo sucede cuando imperios antiguos invadieron a otros imperios. Entonces, en este caso, pues los babilonios, pues ya fueron borrados y quedaron muy pocos. Entonces, es eso, ¿sí? 1000 años de todas maneras fue algo para tener en cuenta. Y ellos fueron los responsables de deportar a los israelitas. No sé si se acuerdan esa narrativa en la cual ellos llegaron allá. Obviamente los israelitas fueron llevados ante el rey, ¿cierto? Y luego fueron deportados y empezaron la primera diáspora de los israelitas, en las cuales se perdieron casi todas las tribus, ¿sí? Porque eran 12 tribus las que pertenecían a Israel, de las cuales la única que quedó fueron la de los judíos. Por eso a los israelitas se les llaman los judíos, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que sucedió. La primera cultura, la más conocida, eran los sumerios, ¿sí? Ellos prácticamente inventaron muchísimas cosas, como por ejemplo la astrología, las leyes, las escuelas, la agricultura. Bueno, se le ve la rueda, se le ve una gran cantidad de inventos que eran demasiado avanzados para su época, ¿cierto? Entonces, de allí de Sumeria, surgió la gran epopeya bíblica que se conoce como el diluvio del arca, ¿cierto? Del arca universal, el gran diluvio. Es lo que corresponde a una leyenda sumeria del rey Gilgamesh, ¿cierto? Eso fue descubierto pues en las tablillas, y bueno, se dice por eso que el Génesis no es más que una recopilación de antiguas leyendas sumerias, ¿sí? Entonces, también por esos lados estaba Caldea, otro imperio que surgió después, y de Ur de Caldea surgió Abraham, ¿sí? El padre de los hebreos y de los musulmanes. Entonces, de donde surgieron pues las grandes religiones monoteístas, ¿sí? Judaísmo, islamismo, cristianismo. ¿Cuál me falta más? Del cristianismo se desprende pues todos los protestantes también. Bueno, el zoroastrismo, que surgió al lado, sí, al lado de los persas, sí. Ya hablamos entonces de los persas, porque los persas surgieron al lado de lo que hoy se conoce como Irán, ¿cierto? Sí, los sumerios eran iraquíes, los iranios eran persas, ¿cierto? Entonces de allí surgió la primera religión monoteísta, ¿sí?
que es el zoroastrismo, ¿sí? De ahí surgió el primer concepto del bien y el mal, de un dios y un demonio, ¿sí? Y seguramente, estando Abraham por esos lados, pues pudo haber absorbido ese conocimiento y traerlo a estas nuevas tierras en el Medio Oriente, ¿sí? Entonces, curiosamente, los iranios antiguamente eran como conocidos como los arios, ¿sí? Entonces, de ahí ese concepto de Hitler de decir que ellos eran la sangre pura aria, ¿sí? Porque decía que descendían pues de esta parte, ¿sí? Eh, También se menciona que lo que era Rama, no sé si ustedes conocen, los textos Vedas, siempre se dice los Rama, y, o sea, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, así son las mantras que se pronuncian en todas estas culturas orientales. Bueno, pues se dice que Rama partió también de allá, ¿sí? Partió de la antigua Persia, ¿sí? De los iranios. Entonces, y de allí se llevó la cultura Veda hacia la India, ¿sí? Y de ahí empezó a surgir. Entonces empecemos a encontrar de cómo de esta región surgieron. Ah, bueno, y lo más curioso es que allí en Irania, en los antiguos persas, los iranios, surgió también la religión mitreísta, ¿sí? Surgió el dios Mitra, que curiosamente en los hindúes también hay un dios llamado Mitra, ¿sí? En la India, ¿sí? Y los romanos también tienen una deidad llamada Mitra, ¿sí? Porque los romanos lo que solían era conquistar pueblos y asumir ciertas culturas de los pueblos que conquistaban. Entonces el hecho es que durante muchísimo tiempo hubo el culto a Mitra, llamado el mitraísmo, ¿sí? Y por eso es que de ahí se dice que el cristianismo, parte de su mitología, fue absorbida de todas estas creencias mitraicas, ¿sí? Porque el cristianismo no tenía un dogma como tal, no era una estructura religiosa, ¿sí? Y poco a poco la fueron armando y se dice que se sumió mucho de ese mitraísmo, ¿sí? Para quienes quieran investigar, bueno, pues ahí está, buscan en Google. Entonces, es eso. Si ustedes quieren saber de cómo funcionaba los persas, cómo eran los persas, sino que se lean ese genial libro llamado Las Mil y Una Noches, ¿sí? Que era una recopilación de esos antiguos textos persas, ¿sí? ¿Cuáles son las mil y una noches? Por ejemplo, Ali Baba y los 40 ladrones, Sinbad el marino, y una cantidad de cuentos lo más de interesantes, de verdad que son bastante entretenidos, ¿sí? Entonces, es eso. Luego, pues estas, sobre todo en la época en que el imperio persa estuvo gobernando en todo el Medio Oriente y a sus alrededores, era un imperio supremamente gigante, ¿sí? Entonces llegó Alejandro Magno, ¿sí? Y Alejandro Magno llegó y se expandió, ¿sí? Alejandro Magno conquistó casi todo lo que en esa época se conocía como civilización, porque llegó hasta la India, ¿sí? Imagínese usted que Alejandro Magno nació en Macedonia, eso queda pegado de Grecia, ¿sí? Entonces gobernó a sus alrededores y fuera de eso llegó por allá hasta la India, ¿sí? Llegó hasta de los egipcios y él llegaba y conquistaba pues esas regiones. Entonces, para que tengamos en cuenta, y acababan pues en la mayoría de las veces con alguna de esas culturas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los persas actualmente son los conocidos musulmanes, ¿sí? Porque cuando la religión islámica llegó, ¿cierto? Lo de Mahoma y bueno, todos esos temas, entonces los musulmanes empezaron a expandir, tun, 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 y empezaron a derribar lugares y a conquistar, ¿sí? Entonces lo que hubiera podido quedar de los persas quedó su esencia en los musulmanes, ¿sí? Se dice que los persas son a los musulmanes lo que los griegos es a los romanos, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, también en esta región está el Líbano, ¿sí? El Líbano donde están, antiguamente estaban los fenicios, que eran los grandes comerciantes de la antigüedad por digamos, por su cercanía a todas estas islas o playas y bueno, todo este tema del Mediterráneo. De allí surgieron otros imperios como los cartagineses. Sí, el imperio cartaginés era tan grande que fue el único que en su época fue capaz de hacerle frente al imperio romano, ¿sí? Y estuvo a punto de ganarle si no fuera porque Aníbal llegó y cometió un error. Aníbal era un general
el líder pues de toda esta avanzada cartaginés, ¿sí? Él cometió un error y por ese error pues entonces perdió la guerra y por eso los romanos siguieron gobernando y se siguieron expandiendo, ¿sí? Si no, en nuestra época y en nuestra actualidad pues ya estaríamos adorando seguramente a los dioses caldeos, a los dioses fenicios y de toda esta parte, ¿sí? Pero bueno, se impuso los romanos y por eso nos quedó la cultura romana. En esta parte también surgieron otros pueblos también del Medio Oriente. Es que del Medio Oriente hay una ricura de culturas, están los hebreos, ¿sí? Ya saben que de los hebreos surgieron los judíos y luego los cristianos, ¿sí? Hebreos por lo de Abraham, ¿sí? También están los islámicos, ¿sí? Allí surgieron pues Mahoma y todo lo demás, ¿sí? También está en Inglaterra muchos imperios. Entonces, en África surgieron muchos imperios. Está, por ejemplo, el más conocido que es el imperio egipcio, ¿sí? Y también estuvo el imperio de Songhai, ¿sí? En África también hay muchísimos imperios, solo que por culpa del colonialismo, en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo muy, como se dice, muy poca historia, quedó muy poca historia de esos antiguos imperios en África, ¿sí? Y sobre todo después de la repartición que se hizo en ese tratado donde Francia, Inglaterra, Holanda se repartieron a África en una mesa, ¿sí? Este pedacito para usted, este pedacito para acá, y hoy es parte de los grandes problemas que tiene África, ¿sí? Porque culturas que no se llevaban bien, quedaron confinadas en un mismo país, ¿sí? Entonces por eso se destruyen esas antiguas rivalidades, ¿sí? Que para acabar de usar con la Guerra Fría, lo que hacían estos países eran enviarle armas para apoyar un movimiento u otro con el fin de quedarse con el territorio. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces sigamos hablando del tema. Entonces, ¿qué sucedió? Que Roma llega y bebe de la cultura griega, ¿sí? Y Grecia es la cuna de los filósofos, ¿sí? Y también es el origen del pensamiento científico moderno, ¿sí? Entonces Grecia tiene esa facultad de que en esa época los griegos eran filósofos, ¿sí? Eran personas que se les daba bien y veían bien sentarse a reflexionar acerca de la vida, ¿sí? Entonces ellos se ponían a preguntar, bueno, que ¿por qué será esto? ¿Por qué sucederá esto? Y se ponían a hablar, ¿sí? Les encantaba reunirse en algún lugar a filosofar, ¿cierto? A divagar y a sacar reflexiones acerca de la vida, ¿sí? Y no se ponían hoy en día como se reúne la gente, si nos reunimos a hablar del espectáculo, de la última canción de yo no sé qué, no. Ellos no hicieron eso, sino que ponían a filosofar, ¿sí? Y ahí charladito, charladito, pues surgieron las grandes 6 ramas de la filosofía, que tenemos la metafísica o el estudio de la existencia, ¿sí? Eso es una rama de la filosofía que hoy en día pues está bastante desvirtuada y de capa caída debido pues al escepticismo que surge a partir de la ciencia, ¿sí? Pero igual es una rama que surgió allá en la antigua Grecia, en la cual cuestionaban acerca de la existencia de un alma, de un espíritu, de otro mundo, de Dios, de todas estas cosas, ¿sí? Esa es. Entonces también luego surge otra rama que es la estética y las diferentes expresiones artísticas. También la otra rama es la epistemología, que estudia la forma de adquirir conocimientos. La otra es la ética, ¿sí? Que estudia el dilema de lo bueno y lo malo. La otra quinta rama es la política y la resolución de conflictos en grupos sociales. Y la sexta es el lenguaje y la organización de las sociedades, ¿sí? Entonces esas son las 6 grandes ramas de la filosofía moderna y prácticamente en lo que se basa casi todo, porque todo surgió a partir de esa organización de esos griegos que eran grandes filósofos y también grandes matemáticos, ¿sí? Y de ahí surge mucho de lo que hoy conocemos como ciencia occidental y después se expandió. Entonces era eso. ¿Por qué les hablo entonces de todo lo que tiene que ver con los griegos? Porque todo el pensamiento griego nos llegó a nosotros y lo demás no sabemos, y no sabemos qué nos pudo haber dejado los persas, los sumerios, porque todos esos imperios fueron derrotados finalmente. ¿Por quién? Por los romanos, ¿sí? Y los romanos invadieron Grecia, ¿sí? Invadieron Grecia
y lo gobernaron y sumieron todos, esos sí tenían los romanos, y que ellos cuando invadían un imperio llegaban y captaban algunas cosas interesantes que les pareciera de esa región a las que conquistaban, ¿sí? Bueno, pues entonces por eso muchos de los dioses griegos eran dioses que luego asumieron los romanos, solamente que le cambiaron el nombre, ¿sí? Ya no se llamaba Zeus como la filosofía griega, el dios griego de Zeus, sino el padre de los dioses, sino Júpiter, ¿sí? La misma cosa pero con otro nombre. Entonces era eso. Entonces, ¿qué sucedió? El Imperio Romano empezó con una gran expansión de toda la filosofía griega, empezó a llevar la filosofía griega por todo el mundo y les voy a hablar cómo sucedió esa etapa porque nos va a servir para entender cómo se crearon ciertos comportamientos y ciertos paradigmas sociales, ¿sí? En la primera etapa, lo que fue Alejandro Magno, ¿sí? El macedonio, el general macedonio, que era discípulo del filósofo Aristóteles, ¿sí? Ustedes conocen muy bien Aristóteles, seguramente lo han escuchado muchas veces en la escuela. Bueno, pues de ahí Alejandro Magno era hijo de Aristóteles porque obviamente el padre Alejandro Magno quería para su hijo la mejor educación, ¿sí? Y quién mejor que el propio Aristóteles. Entonces, Alejandro empezó a conquistar todo su mundo a su alrededor y de ahí pues entonces llegó y cogió a los egipcios y tumbó ese imperio. Y Alejandro Magno tenía la costumbre de nombrar a sus amigos, los amigos con los que andaba de la infancia, nombrarlos reyes en los imperios que iban conquistando. Entonces tumbaron a los egipcios y de ahí salió la dinastía de los Ptolomeos, que Ptolomeo era uno de los generales de Alejandro Magno. Lo mismo sucedió con los persas, se fueron a los persas, los derrotaron y luego puso a su amigo, a Seleuco, ¿sí? Como gobernante de todo ese gran imperio y por eso se llamaba el imperio, la dinastía Seleucida, ¿sí? De ahí empezaron unas nuevas dinastías, ¿sí? Y los romanos fueron los que hicieron la segunda diáspora de los judíos, ¿cierto? Acordemos que la primera la hizo Nabucodonosor, donde perdieron las 12 tribus y solamente quedó ¿cómo se llama? La religión, quedaron los judíos y esta tribu, y luego los romanos nuevamente los expulsaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la época que estaban los romanos, pues en esta época surgió el cristianismo, ¿sí? Y como los cristianos eran tan firmes a su fe, pues entonces como no se querían aceptar las normas romanas, pues entonces por eso los expulsaron de allí. Curiosamente, los romanos a la larga, después de algunos años de estar ahí, como se dice, peleando con los cristianos, pues terminaron asumiendo la religión cristiana, ¿sí? Porque ellos llegan y terminan asumiendo algo estratégicamente, bueno, que eran los cristianos están expandiendo mucho, pues entonces asumámosla como la religión oficial del imperio, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió. Entonces, después de la caída del imperio romano, Roma se dividió en dos partes, ¿sí? La parte occidental, que era el imperio occidental, que era la parte católica, ¿sí? Y la parte oriental, que era ¿cómo se dice? La parte ortodoxa, ¿sí? Cuya capital era en Constantinopla, ¿sí? Entonces, toda esta cultura del imperio romano fue hacia Rusia y todos estos lados y duró alrededor por ahí hasta cuando 1500, bueno, no me acuerdo muy bien de las fechas, pero siempre duró el imperio romano muchísimo tiempo más, hasta no hace mucho que digamos, hace pocas décadas. Bueno, bueno, cuando luego llegó Napoleón, ¿sí? Napoleón cuando se terminó pues estas épocas doradas del imperio romano, ¿sí? Entonces llegó la Edad Media y luego resurge nuevamente las ideas de la Ilustración, las ideas griegas, ¿sí? Todo este saber antiguo que había quedado, digamos, en el olvido debido al cristianismo, volvió y resurgió con muchísima más fuerza, ¿sí? Entonces ahí surgieron movimientos como la Ilustración, que era volver a recordar esa época antigua y esos saberes antiguos para empezar a cuestionar todo y todo. Ahí pues empezaron a surgir los primeros pasos de la ciencia, ¿sí? Entonces en Francia
surgió Napoleón, ¿sí? Y Napoleón se encargó de llevar las ideas de la Ilustración por toda Europa, derribando monarquías e llevando estas ideas de la Ilustración, ¿sí? Ya nada de cuento de monarquías, sino que al estilo pues más democrático, si se pudiera decir así, ¿cierto? Y lo mismo que en Rusia, después de que también terminó el imperio romano de Oriente, pues Catalina la Grande también entregó o empezó a expandir las ideas de la Ilustración, porque Catalina la Grande era una mujer muy inteligente que le gustaba pues actualizarse en una gran cantidad de conocimientos, ¿sí? Entonces, en una cuarta etapa de la expansión del Imperio Romano, porque así fue que las ideas de la ilustración de griega se fueron expandiendo por el mundo y nos llegó a nosotros acá en América gracias a España, ¿cierto? España nos conquistó y nos metió sus ideas, ¿cierto? Nos adoctrinó y nos enseñó pues muchas de las costumbres que venían de Grecia, ¿sí? Y lo mismo hicieron después Inglaterra y Francia. Para los que no sepan, Inglaterra era muy traviesa y ella conquistó prácticamente todo el mundo en su época. ¿Sí? Se decía que uno de los cada 3 habitantes del mundo era súbditos de la corona inglesa. ¿Sí? Entonces, parte de la filosofía oriental fue cuando que llegó a nuestros lados, ¿sí? Y que se permitió que se llegara, era cuando los ingleses conquistaron la India, ¿sí? Porque llegaron allá, conquistaron la India y trajeron algunas de sus costumbres, ¿sí? Y los ingleses prácticamente hicieron travesuras en todo el mundo, ¿sí? Prácticamente los problemas que hoy tenemos hoy en día es debido a los ingleses, ¿sí? Se metieron allá a Japón y obligaron a los japoneses a abrir sus fronteras. Bueno, abren esas fronteras pues, se metieron a Medio Oriente, hicieron un doble pacto, prometieron la misma tierra tanto a palestinos como a judíos, se metieron en África, repartieron todo ese combo, a los chinos los llenaron de opio, etcétera. Y los herederos de los ingleses son los norteamericanos porque estos son formados prácticamente de todos estos ingleses que tuvieron que huir de esas guerras protestantes. Bueno, eso ya sería otro tema. El hecho es que esto nos lleva a la Guerra Fría, ¿sí? Después de que hubo una Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde Europa quedó vuelta a polvo, sobre todo los perdedores de la Segunda Guerra que fueron Alemania y Japón. Entonces hubieron dos ganadores que fueron Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Rusia comunista, Estados Unidos capitalista. Entonces empezaron una Guerra Fría en la cual no se atacaban directamente porque al ser potencias nucleares pues hubiéramos acabado con todo este mundo, ¿cierto? Entonces por lo tanto lo que hicieron, la manera de enfrentarse era apoyar conflictos en diferentes regiones del mundo, ¿sí? Y de ahí surgieron otra cantidad de conflictos modernos, ¿sí? Entonces peleaban, por ejemplo, en África, apoyaban conflictos entregándoles armas de un bando y del otro bando, ¿sí? En la guerra del Vietnam, bueno. Por ejemplo, acá en América sentimos eso, esa guerra fría en la que obviamente Estados Unidos trataba de mantener su influencia en la región poniendo dictadores y los comunistas apoyaban las rebeliones guerrilleras y mandaban armas y todas esas cosas y adoctrinamiento para hacer ese frente y ahí bueno hubo una guerra acá por muchísimo tiempo de esa manera y aún sigue sucediendo, ¿sí? Lo mismo sucedía allá al lado de Rusia, ellos también trataban de mantener su influencia en la región imponiendo el comunismo y también Estados Unidos por el ladito apoyaba a ciertos grupos rebeldes y todas esas cosas, ¿sí? Entonces cada uno maneja una estrategia, ¿sí? Y, por ejemplo, acá en Latinoamérica la estrategia para, digamos, tener influencia en la región era, por ejemplo, un alcalde decía, bueno, necesito plata, ¿sí? Necesito plata para hacer tales cosas, ¿sí? Entonces hablaban con los gringos o con algunos bancos y entonces, ¿cuál era la estrategia? Bueno, está bien, te prestamos esa plata, pero usted me deja poner allá un banco, ¿sí? En su pueblo, ¿sí? O en su región, me dejas poner un banco y me dejas poner una franquicia de tal cadena de restaurantes. Bueno, era así como funcionaba, ¿sí? Entonces cada gobierno, cada potencia maneja su estrategia para moverse dentro de ciertos ambientes, lo mismo que hicieron los ingleses en el Medio Oriente con el tema del petróleo, ¿sí? Que es otro tema largo, ¿sí? Entonces, es así
cómo se van formando nuestras características, nuestras ideas, ¿sí? Cada imperio llega y forma su esfera de influencia y sus estrategias, ¿sí? Y la historia la cuentan los ganadores, ¿sí? Entonces, quien gana cuenta su historia, y cuando una nación conquista otra nación, pues reduce a cenizas las costumbres y todas las ideas que conservaban esa historia, ¿sí? O esa nación. Por eso hoy en día, gracias a todo este auge de la cultura griega y de la ciencia, pues cayó en decadencia muchas de las culturas antiguas, son objeto de burla, ¿sí? La cultura persa, las ideas de los nórdicos, de los celtas, de los chinos, de los hindúes, por ejemplo, la medicina ayurveda, ¿sí? Que es otra manera de medicina, ¿sí? También muchas cosas en África, ¿sí? Hay cosas que son de aporte, y todo eso en un inicio fue ridiculizado también por el cristianismo, porque todo eso eran como se dice, infieles, y eran paganos y todas esas cosas, y luego ya con el pensamiento moderno, pues la ciencia también lo ha desmeritado todos esos saberes de la antigüedad, para dejar únicamente un tipo de saber, que es el que viene desde el origen en Grecia, ¿sí? Porque son los imperios que han conquistado el mundo. Entonces, para que entendamos eso, es que nuestros pensamientos han sido condicionados debido a la cultura. Aún así, la sociedad ha avanzado mucho, ¿sí? Muchos dicen que la sociedad está en decadencia. A mí no me parece, porque cosas como los derechos humanos, los derechos de la mujer, el tema de la esclavitud, el tema ambiental, todo eso ha surgido recientemente en estas épocas, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hemos avanzado como sociedad y hemos aprendido, ¿sí? Lo cual tenemos que seguir haciendo, ¿sí? Tenemos que seguir aprendiendo, y tomemos ejemplo los alemanes y los japoneses, que después de perder la Segunda Guerra Mundial, ellos quedaron vueltos polvo completamente. Recordemos que a los japoneses le cayeron 2 bombas nucleares, ¿sí? Y lo que hicieron fue reponerse y empezar a construir esos países tan bonitos que tenemos hoy en día. Alemania es un ejemplo de pujanza y potencia mundial, lo mismo que fue Japón, ¿sí? Y eso en menos de 40 años, y construido por mujeres y niños, porque fueron los únicos que quedaron vivos después de la guerra, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso. Eh, También hay que tener en cuenta que en la antigüedad la gente era ignorante, ¿sí? No sabía leer, y solamente el conocimiento estaba en manos de unos pocos, porque entre otras cosas, escribir un libro era una situación demasiado compleja, ¿sí? Eso necesitaba, por ejemplo, primero prepararse el papiro, poner a secar el cuero de vaca, que si la pluma, que vaya consiga la tinta, exportela de tal parte, y luego dedíquese años a hacer esos manuscritos donde se iban a hacer esos libros, ¿sí? Entonces era una cosa pues demasiado tediosa, y solamente ya los libros vinieron por ahí por el año 1400 y algo, 1462, donde se inventó la imprenta, y ahí sí se pudieron sacar libros, ¿cierto? Entonces, tenemos que aprender de todas estas historias acerca de cómo condicionan nuestros pensamientos, y cómo los pueblos que en algún momento estuvieron en guerra se unieron y se pusieron a trabajar, ¿sí? Unidos, para crear potencias mundiales como las que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, bueno, ya como se dice, me está haciendo largo el video, y ahora lo que les quería compartir un poco de historia, para que entendamos entonces la formación de alguna de nuestras ideas y de nuestras creencias. Nos vemos entonces en el próximo video.